¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por seguir conectados a Periodista 360. Cada vez queda menos para las elecciones, para las PASO, esas que para muchos va a funcionar como una primera vuelta, que ahí se va a definir gran parte de la historia, habrá que ver, pero queda menos. La oposición, ¿dónde está parada? La oposición, los que no votan a Scioli, los candidatos que van por los otros colores, no los de Scioli, ¿dónde están parados? ¿Se van a juntar, no se van a juntar después de las PASO? ¿Hay polarización, como dicen, entre Scioli y Macri? ¿O Massa empezó a levantar en los últimos tiempos? Vamos a hablar con los candidatos. Facundo Moyano está con nosotros para el primer bloque. Facundo Moyano es diputado nacional del Frente Renovador y va a tratar de renovar, ¿no? Su banca. Facundo, gracias por venir. Gracias a vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. ¿Existe o no existe esta polarización? Por lo menos en la sensación de la gente. ¿Se ve que están tan divididas las aguas y Massa quedó relegado o no? No, creo que es una cuestión más mediática que otra cosa. De hecho, las elecciones que se fueron suscitando en los distritos más importantes, de hecho los 3 distritos más importantes después de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Capital Federal, mostraron que no hubo polarización. Por eso me parece que referirse y seguir insistiendo con una cosa que en los hechos no está dada es hasta irresponsable, te diría, por parte de los medios de comunicación y por parte de los dirigentes políticos, ¿no? A los que les sirve esa polarización. Por ejemplo, el Frente para la Victoria y el macrismo, ¿no? Todos apuntan a esa polarización, pero en Capital Federal no existió, en Córdoba no existió y en Santa Fe tampoco. Capital Federal, sí, la más polarización. O menos, Massa no tuvo candidato. No, está bien, bueno, pero esa es otra cosa, es un error político de Massa que lo reconoció, pero No, estamos hablando de la polarización gobierno Macri. La puedo interpretar entre el oficialismo y la oposición. La oposición, digamos, en definitiva, Lustó y Horacio Rodríguez Larreta estaban en el mismo espacio. Pero no hubo polarización. Sí, definieron entre ellos dos. A ver, en el mismo espacio. Yo no creo que... Ah, bueno, es semántico. La realidad, bueno, estamos de acuerdo. En Córdoba lo mismo, pero ¿no? En el resto de la provincia sí. ¿En Córdoba hubo polarización? No, digo que en el resto es como, bueno, como decís. No, por eso me parece que seguir insistiendo con una cosa, me parece que, a ver, falta muy poco, el 9 de agosto son las elecciones, creo que la gente es la que va a definir, la gente, la sociedad, el pueblo es el que va a definir qué candidatos siguen y si realmente hay polarización. ¿Qué percepción tuviste de los últimos días respecto de los 3, de Scioli, de Macri y de Massa? Bueno, me parece... Siempre los últimos 15 días son críticos, ¿no? A ver, el discurso de Macri claramente refleja, después de la victoria que simbólicamente se puede interpretar como derrota, pero no derrota por los números concretos, que efectivamente Rodríguez Larreta se impuso por 3 puntos sobre Martín Lustó, más allá de lo que se anunciaba en las encuestas, 10, 15 puntos de diferencia. La realidad es que hubo una derrota en términos discursivos y simbólicos que termina reflejando la falta de contenido del espacio del PRO, la falta de propuesta concreta para los argentinos, ¿no? Cuando durante el tiempo donde se dieron las discusiones puntuales de Aerolíneas Argentinas en el Congreso de la Nación, de YPF, el PRO estuvo en contra. Por eso es poco creíble que desde lo discursivo Macri haga referencia a que quiere la continuidad de todo eso. Después, bueno, lo quisieron disfrazar, que creo que hasta fue aún más perjudicial ese intento de justificar el porqué, el cambio del discurso. Realmente creo que eso no es creíble y que no solamente termina dañando al espacio político del PRO, sino termina dañando la política en general porque le saca credibilidad a los dirigentes políticos, ese giro de 180 grados por un resultado electoral. Por eso nosotros sostenemos, y yo en lo particular sostengo, que la política no es una encuesta ni es un cargo. Uno no puede correrse de los ejes programáticos que se plantean, más allá de que el PRO no los tiene ni los tuvo nunca, a partir de un resultado electoral. Parece que en ese sentido sí el Frente Renovador tiene la posibilidad de pararse sobre propuestas más firmes que le pueden dar al votante la posibilidad de saber cuál es el rumbo real que tiene este espacio político. ¿Dónde está parado el Frente Renovador? Digo, porque uno piensa, el peronismo es el Frente para la Victoria o el gobierno, esto dicen, por lo menos ellos, además así salen a venderse. El no peronismo está con Macri, el radicalismo y Cambiemos. ¿Dónde se para el Frente Renovador? Bueno, nosotros siempre sostuvimos que
no queríamos el cambio de todo ni la continuidad de todo. Nosotros nos plantamos en un lugar donde creemos que está la mayoría de la gente, al igual que en el 2013. Sergio Massa dijo, nosotros no estamos en contra de todo, ni tampoco estamos a favor de todo. Queremos la continuidad de la asignación universal por hijo, creemos en una aerolínea de bandera, pensada en términos estratégicos para planificar el sector. Queremos una YPF en manos del Estado, por lo menos direccionada o pensada en función de tener un plan estratégico en términos de energía, y queremos el cambio de la inflación, queremos salir de esta presión sistemática que se ejerce sobre la justicia, por eso reafirmamos la independencia de la Corte Suprema. Nosotros queremos la justicia independiente y queremos construir un proyecto de país con eje en el trabajo. Ese es el proyecto en términos generales o las líneas generales del Frente Renovador. ¿Cuáles fueron los errores que cometió Massa al inicio que por ahí a lo mejor después fue corrigiendo? Bueno, él lo reconoció. También hay que entender la dificultad de poder sostener, y que de hecho creo que es una cosa para destacar, un espacio político sin tener herramientas de contención institucional, ¿no? Porque Massa es diputado nacional, si bien es un espacio donde se contiene a muchos dirigentes de diferentes fuerzas políticas, también hay que entender que es un mérito poder sostener ese espacio político en el medio de estructuras que claramente corren con ventaja a la hora de la planificación electoral. ¿No? Y estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, que están en función de la construcción política electoral de cada uno de los candidatos. Terminan siendo todos peronistas, en definitiva, ¿no? El Frente para la Victoria, Frente Renovador, digamos, o el peronismo como germen. ¿Qué es lo que detectás del gobierno, del oficialismo del Frente para la Victoria, que no te haría participar de este gobierno? Bueno, en principio la cuestión más objetiva, ¿no? El plan económico. Vos me podés decir, sí, pero ¿estuviste en algún momento? Sí, claramente estuve y apoyé, y lo hice convencido, porque había una Argentina con superávit gemelos, había una Argentina que crecía en términos económicos, había una Argentina con redistribución, más allá de que también había inflación importante, habían reservas por 55.000 millones de dólares, había recuperación del poder adquisitivo, porque las paritarias iban por encima de la inflación, creo que ya lo dije, había distribución de la riqueza a partir de la política social por parte del gobierno. Después todo eso cambió. Año 2014, tomamos para tener un año concreto de comparación, inflación a casi un 40%, según estimaciones de consultoras oficialistas como el Cifra, que utilizan el mismo método de medición que utilizaba Kicillof en el centro de estudios que él conducía, que después se lo hicieron borrar cuando fue funcionario, que era el Senda. Me refiero al IPC 9 de provincia. Trabajadores perdiendo en relación a la inflación, un ajuste claramente, digo, más allá de que no es el ajuste típico ortodoxo, es un ajuste porque quedan atrás de la inflación. Todo eso parece no representar las banderas del peronismo. Bueno, a ver, un país con 10 años de crecimiento económico a tasas chinas, que tenga un 35% de trabajo en negro y un 25% de pobreza, me parece que cuesta creer que es un país peronista. O sea, vos no le crees a la presidenta con el 5% de pobreza que dice que hay. Bueno, me parece que hace falta solamente con tomar los datos del INDEC, que arrojan una cifra de un 50% de los trabajadores cobrando 5.500 pesos, para darse cuenta de que desde el sentido común, ni siquiera agarro parámetros de pobreza. No, sentido común, preguntémosle a la gente que nos escucha, o sea, preguntémonos nosotros mismos. ¿Alguien puede vivir, una familia puede vivir con 5.500 pesos? Es imposible. El mínimo vital y móvil en 6.000 pesos en enero del año que viene. Hagamos la ecuación anual de la inflación o dividamos esos 6.000 pesos a enero del año que viene, que el costo de vida seguramente va a subir porque tenemos inflación de 1,5 o 2 puntos por mes. Digo, hagamos 200 pesos por día. ¿Vive una familia con eso? No, bueno, entonces me parece que desde el sentido común eso se refuta. Facundo, ¿cuánto hace que entraste en la Cámara de Diputados? Desde el año 2011, con 26 años. ¿La Cámara de Diputados es lo que vos te imaginabas? No, no. Y esperemos, y creo que va a ser así, a partir del año 2016 la composición nos lleve a tener un debate real que tiene que existir para ¿Qué te desilusionó institucionalmente de esta Cámara de Diputados? No, bueno, claramente durante estos años funcionó como una escribanía del Ejecutivo Nacional. De hecho, la mayoría de los proyectos se aprueban por decisión del Ejecutivo con diputados que levantan la mano sin ningún tipo de cuestionamiento más allá del contenido de los proyectos. Se puede llegar a votar desde la
expropiación del 51% de las acciones de YPF a una ley de ART que reafirma el contenido menemista de la mercantilización de la salud de los trabajadores, una ley antiterrorista o la reforma de la justicia. Todo se vota de la misma manera como si tuviera todo que ver con todo. Me parece que ese ¿Qué proyectos presentaste importantes? Proyectos importantes, los referidos a reformas tributarias, algunos que plantean la modificación integral de la cuarta categoría de ganancias, sobre la tercerización laboral. ¿Avanzó alguno o todo este mecanismo hizo que se trabaran? Lo máximo que se pudo avanzar es que salió de comisión, tienen estado parlamentario, por ejemplo el de tercerización, pero que después no llegan al recinto. O sea, es lo mismo que nada, sale de comisión. Al año pierde estado parlamentario. Pierde estado parlamentario y después tenemos que volver a presentarlo y pasa todo lo mismo. El de democracia sindical, que bueno, en la comisión de trabajo no lo trató directamente, no es que no lo pudo, no tuvo la intención de tratarlo, que era una reforma bastante importante referida a las elecciones internas de los sindicatos, para tener también un sentido de autocrítica del sector del que vengo, ¿no? Que es porque muchos dicen, sí, está bien, vos criticás, pero ¿cuál es la autocrítica? Bueno, justamente la autocrítica que hice yo del sindicalismo y que sigo haciendo es la falta de democracia sindical, que nos genera conflictos como el que estamos teniendo hoy con la línea 60. Sí, algunos líderes sindicales históricos no van a estar contentos con todo lo que estás diciendo. Es que ninguno va a estar contento, pero justamente me parece que eso se trata, ser joven, tener un poco de rebeldía, si querés, queda mal que... ¿Hugo qué dice del tema? A él por ahí se le generaron algunas contradicciones dentro de la CGT, pero yo se lo planteé y le dije, esto es lo que pienso, esto es lo que creo que hay que hacer, esto es cómo creo yo que se tiene que adaptar el sindicalismo a los tiempos que vienen, a las nuevas formas de trabajo y al nuevo momento histórico que vive la Argentina y el mundo. No, tiene que ver con innovar. Me parece que inclusive democratizar las organizaciones sindicales tiene que ver con fortalecer el modelo sindical argentino. ¿Tomaste modelos de algún lado para armar el proyecto? Sí, algunas cuestiones. A ver, nuestro modelo sindical yo creo que es bueno. Este tema de que despectivamente se habla del unicato sindical. Es un modelo de unidad sindical promocionada que le da facultades al que tiene la mayor representatividad, al que tiene personería gremial. Ahora, yo creo que el gran defecto de las organizaciones sindicales y del modelo sindical en general es la falta de democracia sindical. Eso hay que regularlo. ¿Para qué? Para que los trabajadores tengan más participación y para que los dirigentes sindicales no se queden a vivir en las organizaciones sindicales. Esto es lo que creo yo. ¿Eso reduciría el nivel de conflicto? Sí, totalmente, totalmente. Porque muchos de los conflictos están originados precisamente a raíz de esto. La proliferación sindical es producto de la falta de democracia sindical. Cuando un trabajador no puede disputar la elección en su gremio, va y se arma otro gremio. Entonces se van armando ramificaciones por todos lados y realmente eso termina debilitando a los trabajadores frente al empresario y al poder de negociación colectiva que tienen que tener las organizaciones sindicales. ¿A Sergio Massa lo ves con garra de presidente? Sí, totalmente, totalmente. Es el mejor candidato. Es el mejor candidato y sería el mejor presidente, sin duda. Es el que tiene la firmeza, la decisión política, la capacidad... No esperaba que me digas otra cosa, igualmente. No, pero a ver, te lo digo, ha demostrado en cada lugar donde estuvo capacidad de gestión. Qué sé yo, a mí me gustaría comparar, los logros que tuvo Sergio Massa en el ANSES. Desde concebir hasta ejecutar medidas tales como la incorporación de un montón de pasivos al mercado de consumo, si querés, ¿no? Con las moratorias jubilatorias, que fue una de las medidas más importantes del ANSES, que la fortaleció de una manera extraordinaria. Como gestión en el municipio de Tigre, siendo el intendente más votado, como jefe de gabinete inclusive, más allá de que después se fue mal con el gobierno. Ahora, si yo miro la provincia de Buenos Aires en términos de salud, en términos de educación, en términos de infraestructura de rutas, digo que tenemos lamentables récords de accidentes de tránsito en las rutas argentinas por falta de inversión en infraestructura de rutas. Tenemos que dejar